Vive Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Sin Fronteras. Hoy es lunes 15 de mayo, hoy es día de San Isidro. Dicen, ¿cómo era que decía aquel dicho de los católicos? ¿Cómo es? No sé cuánto. Se me olvidó ya. No importa. Bueno, con Byron Baltodano Sandino y con Carlos Hurtado Ordóñez, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado. En la primerísima, 91.7 y 105.3 FM. Decir la verdad, sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. San Isidro Lavador, quite el agua y ponga el sol. Así era la cosa, ¿te fijas? Felicidades a Rigo Solís, hoy está cumpliendo, ¿cuánto? Como 78. Por ahí anda, ya Rigo. Felicidades a Rigo y felicidades a todos los... bueno, Isidro Villavicencio, que está aquí, ¿verdad? ¿Quién más es Isidro? Que yo conozco. No. Y felicidades a Tatiana Stupakevich. Qué lindo que pronuncio el ruso yo. Ella vive allá en Estocolmo. Ha soportado a Benito, yo no sé cuántos años lleva soportando a Benito. Es heroica la Tatiana. Felicidades, Tatiana. Que pásela bien. Saludos a Ligia Noguera, una gran amiga de hace muchos años, que dice que se sacrifica lunes, miércoles y viernes porque a ella la obliga a su esposo, Nelson Morales, a escuchar Sin Frontera. Entonces saludamos a Nelson Morales. Y muchas gracias por su fidelidad. Y gracias por esclavizar a Ligia para que la oiga también. Sin Frontera. Son bromas. Una aclaración. Un oyente nos informó el viernes, después de terminar el programa, que Yuri Ordóñez, el compañero brutalmente asesinado en la cárcel Modelo por la Guardia Somocista, Yuri José Ordóñez Ortiz, nació el 2 de abril de 1962, o sea que tenía 17 años cuando lo asesinan, recién cumplido. Hijo de doña Consuelo Ortiz, que ya falleció en el 2020, si mal no recuerdo. Antes de empezar con otras cosas, es que hoy tenía muchas cosas que hablar y tuve que eliminar como 6 o 7, ni modo, hermano, así es esta vida. Pero solo les voy a poner estas 2 fotos. No les voy a decir nada más que poner estas 2 fotos. Ahí está Pancho, ¿verdad? Con el ucranazi. Y abajo ustedes ven a Hitler con el Papa Pío XII. Cualquier parecido con la historia no es coincidencia. Es simplemente el mismo comportamiento. Pancho con el ucranazi, Hitler con Pío XII. Y luego está otra foto donde está Pancho con todos los jefes asesinos, los que han asesinado a más de 14,000 personas en Donbass. Ya. O sea que Pancho está en la operación Pilato, anda lavándose las propias y las ajenas. Anda en el lavado de los pies, decían, ¿no? Bueno, anda haciendo eso, pero con los nazis, porque él es nazi. 6:37. Bien, también el día viernes, mientras hacíamos el programa, un compañero nos contó algunos detalles de cómo murió, cómo fue asesinado Heriberto Mautiel Pérez Díaz. Lo primero que nos dice el ronco, lo primero que nos informa es que él trabajaba como vigilante de un supermercado La Colonia. Y él y su hermano, apenas estalló la revuelta somocista, se ofrecieron para proteger la sede de la alcaldía en el Distrito 7. Y nos cuenta este compañero que el 30 de mayo él se despidió de
de Maudiel y de su hermano en la mañana. Y todavía los regañó porque andaban en la camioneta como que se andaban en un paseo, en la parte trasera, en la tina. Y les advirtió que las cosas eran difíciles y que había que cuidarse. Nunca más lo volvió a ver. Dice este compañero que Maudiel murió protegiéndose detrás de un rótulo. Lo atravesó un balazo de fusil AK. Y su hermano estaba junto a él, lo vio morir. Qué horrible era eso. Y además que no puedes hacer nada. Y que te estás protegiendo vos de las balas también. Qué horrible. Eso vivieron el 30 de mayo los muchachos. El 30 de mayo de 2018 durante el golpe somocista. Y sin embargo los papás de Maudiel estaban firmes. Somos sandinistas. Mi hijo murió como miembro de la Juventud Sandinista, defendiendo la paz. ¿Cuál fue el problema? Maudiel no estaba armado. Tenían morteros que tenían un alcance de 5 metros. ¿Qué haces con un mortero frente a un AK? No hay nada que hacer ahí, hermano. Porque el chavalero no tenía, primero que no les habían dado armas ni les habían dado instrucciones de andar en plan pleito. Y dice este compañero que el 30 de mayo de ese día, de la caminata a la alcaldía del distrito, se fue con Francisco Arauz. Y 15 días después, el 16 de junio, lo matan y lo queman. O sea, este compañero tuvo contacto con 2 de los caídos el mismo día, el 30 de mayo. Honor y gloria a Heriberto Maudiel Pérez Díaz y a Francisco Arauz Pineda. Fíjense, de las víctimas solo nos acordamos, ¿vale? Nos acordamos de los que murieron a balazo, de los que fueron torturados como Ismar Martínez, pero no nos acordamos de gente que murió de esta manera. Esta compañera, Cándida Rosa Herrera Rizo, tenía 62 años, iba vendiendo sus cositas allí en unas calles de Matagalpa y tuvo la desgracia de toparse con una caravana de tranqueros. Y un tal Jorge Obando le echó encima a la camioneta y la mató a la pobre viejita. Ella sin participar en nada, andaba vendiendo, andaba ganándose la vida. Se la pasó llevando el desgraciado. Conducía la camioneta MT 23410, un tal Jorge Obando. Iba cruzando una calle en el barrio Fanor Jaén. Él vendía dulces y caramelo, vivía en el barrio El Tule, Matagalpa. Cándida Rosa Herrera Rizo. Hay que acordarse todos. Y ahora les vamos a contar historias de actualidad que se enlazan con el pasado lejano, con Sandino. Lo vamos a hacer con detalle. Yo les contaba el otro día, hace como una semana, y lo recordé el viernes. Tomo mi café porque para no estar tosiendo, ¿me entendés? Les contaba que cuando muere Blanquestela Arauz, poco después de dar a luz a Blanca Segovia Sandino, y Sandino está desolado, con ganas hasta de matarse, está desolado. Ya se ha firmado el acuerdo de traición, ya Moncada y los gringos pues, han enjaulado a Sandino. Y entonces Sandino le pide de favor a una campesina que acababa de parir, Clara Rosa Huerta, acaba de parir a su hija Jacoba. Le pide que actúe como nodriza de su niña Blanca Segovia. Y entonces Clara Rosa se encarga de amamantar a Blanca Segovia hasta donde pudiera, pues. Entonces ahí
se establece un vínculo maternal que culmina ya cuando Blanca Segovia se va a Jinotega a estudiar, ya después se casó y demás. Clara Rosa tuvo a Jacoba Herrera Huerta. Jacoba Herrera Huerta. Se casó con un carpintero, Juan Roger Rivera Rivera, y tuvieron 10 hijos. Después Juan Roger se dedicó al comercio, pero su oficio natural era carpintero. Tuvieron 10 hijos. 10. O sea, nietos de Clara Rosa. ¿Me entendés? Sus nombres: Roberto Aníbal, Roger Calixto, Lubin Francisco, Reinerio José, René, Vilma, Ani María, Virginia, Jacqueline Lucía, que es la comiche, y Lilian Patricia Rivera Herrera. Que por cierto, cometí la torpeza de no saludarla el viernes porque yo lo tenía. Y yo por cuenta, quién sabe dónde andaba los ojos, que no leí. Ella cumplió años el viernes. Felicidades atrasadas a Lilian Patricia Rivera Herrera. Ya van a oír por qué estoy contando esto. Jacoba tenía unos molinos de maíz y ahí ayudaba al sustento. Más bien a veces ella era la que soportaba todo el sustento de la familia. 10 chavalos. ¿Verdad? Todo el cipoterío ayudaba en las labores del molino, o le ayudaba al papa en el comercio o en la carpintería, lo que fuera. Todo el chavalero. Todos los mayores se fueron a la guerrilla o tuvieron que salir huyendo porque la guardia los tenía al bote y al miado. ¿Verdad? Y cuenta lo siguiente Lilian Patricia. A los pequeños Jacoba, mi mamá nos hizo correo, o sea, Jacoba, correo de la guerrilla. Llevábamos la información y traíamos lo que nos entregaban. Aprendíamos a colocar información en lugares y retirar las que nos dejaban ahí. Se la llevábamos a mi mamá, fíjate bien. Y Jacoba revisaba la correspondencia y le entregaba a los compañeros del frente. A veces, cuenta, te estoy hablando que en esa época ella tenía 7, 8 años, 9 años, ponerle. Entonces, a veces lo que nos daban eran bombas Molotov que debíamos llevar en cajas de galletas y entregar, y ahí recogíamos pólvora. Aprendimos a hacer y a entregar Miguelitos. También a colocarlos en las calles, sobre todo donde se iban a reunir los compañeros del frente. Donde estaban las casas donde se iban a reunir. Vivíamos cansados de tanta persecución y torturas a mis hermanos, a mi mamá, a mi papá. Era horrible aquello. Entonces tuvieron que ir fuera de Nicaragua y regresaron después del triunfo. Y los guerrilleros bajaron con el triunfo, excepto 2. Perdón, excepto uno, perdón. En los años 80, los pequeños, que éramos 3, dice, nos integramos a la alfabetización, a las milicias y a los batallones de reserva y al servicio militar. Jacoba, la hija de Clara Huerta, la nodriza de Sandino, de Blanca Segovia. Jacoba murió el 4 de diciembre de 2017, ahí en Jinotega, porque es de Jinotega. Y me dice Lilian Patricia que menos mal que murió antes del golpe, porque hubiera sido mucho sufrimiento para ella, y porque además ahí en Jinotega la encerraron a la familia. Ahí sufrieron mucho, no podían ni salir ni siquiera a comprar alimentos. Ella era miembro del Comité de Madres de Héroes y Mártires, de ahí de Jinotega. Su papá, Juan Roger Rivera, falleció el 1 de febrero de 2013. Y ahora van a oír ustedes otra historia, parte de esta historia.
A ver cómo enlazamos con la actualidad. Roger Calixto, el hermano, creo que el hermano mayor, Rivera Herrera, tenía el seudónimo de Joaquín y también le decían Ratonchele. Este muchacho participó en la insurrección de los niños de Matagalpa en agosto de 1978. Termina la insurrección y su mamá empieza a buscarlo por todos lados. ¿Dónde está este chavalo? ¿Qué se me hizo? O sea, termina, después ya entró la guardia, ustedes saben lo que pasó. Entonces la mamá comienza a buscar, doña Jacoba, no lo haya. Y cuenta Lilian que un día estaban en la cocina, ella tiene como 7, 8 años, y se salta por la ventana el chavalo, Robert Calixto. ¿Verdad? Le da un abrazo, le da un beso, y le dice que ya no volverán a verse sino hasta que la patria sea libre. Y corrió, y le dice, mire, tenga cuidado porque la guardia venía siguiendo. Ya me voy. Pum, se fue por el patio trasero, saltó el muro y se fue. Y ellas salen de la casa a ver si lo haya, si lo ven. Y cuando están saliendo, la guardia entra a la casa y menos mal no lo halló. No lo halló. Roger Calixto, Joaquín, seudónimo, se incorporó a las columnas del Frente Norte, a la Catalino Flores, y cae en el Sarayal. Ahí en Jinotega. El Sarayal queda, si mal no recuerdo, no, mejor no digo, no voy a ser que me equivoque. Ahí cayó en el Sarayal. ¿Y cómo cae? A él cubre la retirada de la escuadra. Se queda él solo. Y ahí cayó. Roger Calixto Rivera Herrera, conocido como Joaquín. Este otro chavalo, nosotros ya sacamos esta foto una vez. Ahí va de nuevo. Miren este cipotito. Se llama Roberto Aníbal Rivera Herrera. Le decían Tito. Este cipote a los 14 años decidió meterse al servicio. 14 años. Hijo, nieto de Jacoba y bisnieto. A ver. Sí. Y bisnieto de Clara Huerta. Entonces, se va a los 14 años. Termina su periodo de 2 años del servicio, entra en vigor la ley, él termina su servicio, pero le falta el papel que diga que ya está exonerado, pues que ya cumplió. Había un documento que te daba el ejército, porque si chavalo vos andabas en la calle, entonces te podía detener. La policía tenía que presentar, o el ejército te tenía que presentar los documentos que estaba o en cumplimiento del servicio o que había sido exonerado, y si no ibas para el servicio, a los que estaban en edad. Pues. Entonces él necesitaba ese documento. Entonces, mientras está esperando, lo asignan a trabajar en la Casa del Frente, ahí en Jinotega, en la Casa Municipal del Frente en Jinotega. ¿Verdad? Entonces él andaba de chofer y de escolta de los compañeros. Se van a una reunión, a una cooperativa. La cooperativa en Amanjí, eso queda cerca de Zacaclí, al otro lado, hacia el norte. Esa es jurisdicción de San Rafael del Norte, si no mal no recuerdo. ¿Verdad? Como a 30 kilómetros de Jinotega, rumbo a San Rafael. Entonces van para la reunión y los emboscan. Y ahí murieron. Le faltaban 11 días a Tito para que le dieran su carta y que empezara a estudiar o lo que fuese. Qué dolor más grande, ¿verdad? Había cumplido voluntariamente, le quedan 11 días y lo matan. A él y a 4 compañeros más, no tengo los nombres de los otros 4 compañeros. 2 héroes van.
Y que, fíjense, este otro compañero, otro de los hermanos, otro de los nietos de Jacoba, o sea, bisnieto de Clara. Su nombre es Lubin Francisco. A él le dio poliomielitis, la maldita enfermedad esa que la revolución ya erradicó. Entonces tenía problemas con sus piernas, lógicamente, pero aún así se hizo correo del frente. Y en el 78 se fue a la guerrilla. Se fue clandestino. Estuvo en un campamento del Estado Mayor de Pomares, de las columnas de Pomares, ahí en Jinotega. Y para triunfar la revolución, regresó. Lo mandaron a Cuba. Lo tuvieron en Cuba un año para operarle las piernas y que mejorara su movilidad. Y además, después de semejante calvario, estar en las montañas, en la guerrilla, sufrió más daños en las caderas, etc. Y pues ya regresó mejor, no curado obviamente, pero bastante mejor. Eso es Lubin Francisco Rivera Herrera. Fíjense bien. Reinario José Rivera Herrera, el otro hermano, hizo el servicio militar. Ahí una explosión, una granada, le dañó el oído, lo dejó sordo de un oído. Medalla al valor del Ejército Popular Sandinista. Ani María Rivera Herrera, teniente primero del Ministerio del Interior, teniente primero en el Retiro. Hoy trabaja en Enacal. Ani María Rivera Herrera. Virginia Rivera Herrera, sobreviviente de la masacre de San Juan de Río Coco, ¿te acordás? De los chavalos, los cortadores de café. Sobreviviente. Y la cumiche Jacqueline Lucía Rivera Herrera, bisnieto de Clara Huerta, la nodriza de Blanca Segovia. ¿Verdad? Dice Lilian que una vez, un día ahí en junio del 79, ya tenían como 3 meses la huelga. Menos, pues, pero dice que dice la abuela, mira, no hay nada de comer, vamos a buscar comida, vamos a pescar. Se van al lago de Apaná, a pescar. Y cuando están en medio del lago, una avioneta de la Guardia empieza a bombardear. Y ellas en medio del lago. Iban con un ahijado de su abuela, Mario. Llegan a Asturias finalmente y ahí encuentran la matancina. Habían matado a varios muchachos que habían intentado tomar el cuartel de la Guardia en Asturias. Un cuartelito de la columna Catalino Flores. Ahí andaba Norwin Altamirano, si mal no recuerdo, en esa columna. Y ahí estaban muertos Ivania Gutiérrez, Francisco Celedón, el futbolista Omar García. A estos chavalos es que les dedica el INATEC, el centro de INATEC, ahí en Jinotega, ahí están bien, muy bonitos, lo dejaron. Ya para entonces había caído su hermano, Roger, porque cayó en octubre del 78 y esto pasó el 11 de junio del 79. Ese día murieron Iván Gutiérrez Rizo, Francisco Celedón, le conocían como La Chelona, Mauricio Altamirano Blandón y Omar García V del Pichón. Y Celedón a Celedón lo captura la Guardia, lo torturan y lo matan en la cárcel, lo despedazan, lo meten en un barril los restos y lo fueron a tirar, en un saco, y lo fueron a tirar al lago de Apaná. Eso lo contó un sobrino. Y al día siguiente echaron preso un chavalito de él, de 10 años, que igual lo torturaron, le ponían chuzos eléctricos en el ano. Y así lo soltaron al pobre cipote. Terrorífico, hermano. Y uno de esos muchachos lo asesinaron en el quirófano porque había resultado herido de bala
Y en el quirófano llegó el jefe de la guardia de Matagalpa, que es un maldito Augusto Flores Lobo, que además era médico, y en el quirófano lo mató. Bueno, Lilian, ¿qué hizo? Se integra al ejército. Tenía 9, 10 años cuando el triunfo de la revolución. Se integra a distintas tareas y después se integra al ejército. Y ella es la primera jefa de la compañía de mujeres de Jinotega, la Nora Astorga. Ahí tenemos 2 fotos. Ahí están, en esa foto aparecen, no hemos olvidado de eso, ¿verdad? Las muchachas metidas al ejército en distintos departamentos. Esta es la de Jinotega, la Nora Astorga. En esa foto aparecen Reina Tercero, Yolanda Patricia Calderón, Patti Calderón, Lilian Patricia Rivera, Rosy Calderón. También aparece Lidia Palacio, Gloria Telles, Verónica Palacio, Gracia Inés Flores. De esa compañía también fueron miembros Vicenta Contreras, Lucía Juárez, que ya falleció, Amparo Valdivia y Marta Cruz Centeno. ¿Estamos claros? Esto es importante que lo tengan como antecedente. O sea, Lilian tiene experiencia militar. Lilian después migra a Managua, que en Managua tuvo un hijo, Lent Pérez Rivera. El chavalo del que hemos estado hablando en 2 programas. Y ahora van a oír lo que pasó. ¿No? Recuerden que este chaval, el 20 de abril, cuando se va a defender la sede de la alcaldía del Distrito 6, lo reciben de una pedrada que le impacta en la mitad del rostro, le quiebra la nariz, le quiebra la mandíbula, le apea todos los dientes frontales y lo deja lisiado para toda su vida. Y así el chavalo, la misma Lilian cuenta que lo lleva al hospital, lo atendieron en el hospital Carlos Roberto Gómez, que estaba repleto de heridos, de policías y civiles heridos ahí. Y el chavalo se lo dan de alta. 2 días después el chavalo va a me dejando en el distrito. Bueno. Y fue cuando estaban quemando la Radio Ya. El día que estaban quemando Radio Ya, cuando lo dieron de alta. Y dice Lilian que le dice Lent: aquí me quedo, esto es por usted y mis tíos, los 2 caídos. Y entonces, oigan esto. Entonces el chavalo llamaba a su mamá en medio de los combates. Entonces la mamá le daba consejos y además le daba instrucciones también por su experiencia militar de cómo cubrirse, qué maniobra realizar, pues, qué hacer para contrarrestarlo. Porque él jamás en su vida había disparado al chavalo, ¿verdad? Y dice Lilian, las mamás y las tías de nuestros chavalos tuvimos que enseñarles. Fueron días de combate y aprendizaje. Sin embargo, era tanto el amor a la patria, a la revolución, que nunca se dejaron vencer. Y así fueron derrotando tranque hasta que la patria fue libre del terror y la paz volvió a nuestras vidas. ¿Estamos claros? Vean cómo van lanzando esto. Y ahora viene el punto culminante. Esto no lo cuenta Lilian. Esto lo cuenta Edwin Mendoza, que se hizo muy amigo porque Len le salvó la vida. Aunque dice Edwin que también él le salvó la vida después a Len. ¿Quién sabe? Bueno, el caso es así. El 20 de abril, dice Edwin, termina los incidentes en la UNI, expulsan a los tranqueros de la UNI y se van a proteger la sede de la alcaldía ahí en el centro cívico. Entonces llegan distintos chavalos de toda la juventud de todos los distritos, se van a la alcaldía. ¿No? Y de ahí salen a proteger las respectivas casas del frente en sus territorios. Pero todos los días habían pasado incomunicados ahí en la UNI, ¿verdad? Ellos salen con sus orejas, ¿cómo se llama eso? Sus orejas frías. En mi caso, dice Edwin, voy en la brigada del coordinador de la Juventud Sanista de Managua, quien va al frente de las acciones. En mi brigada está Lent y muchos compañeros que son parte de las estructuras del Distrito 2. Cuando estamos a una cuadra de la tienda del Gigante, o sea, después del Guanacaste, aquí de Walmart de Guanacaste, en la carretera sur,
me imagino yo que en la calle esa que está en medio, antes de llegar al Gigante, ven que hay un montón de gente que está queriendo quemar la casa del frente, que queda del Gigante como 2 cuadras y media hacia el lago, 2 y media, 3 y media, hacia el lago, a mano derecha. ¿Verdad? Tiraban morteros, tiraban llantas en llamas, piedras, disparos. Y aquí viene, oigan, dice Edwin, nosotros no sabíamos que las madres de muchos de nuestros compañeros tenían horas de estar defendiendo solas la casa del partido. Y con más huevos que muchos de nuestra delegación. Esas mujeres son las mismas que defendieron el Walmart cuando lo querían quemar, ¿se acuerdan? Y la colonia de Monseñor Lescano cuando lo quisieron quemar, las mismas mujeres. Entonces, ellas se paran, se enfrentan a los agresores durante horas y mientras sus hijos estaban en otra trinchera, ellas decidieron que no retrocederían. Dentro de ellas estaba Lilian Rivera. Lilian no sabe que su hijo anda también defendiendo en otra trinchera, porque la quebrada de los dientes y de la cara es más tarde ese mismo día. Entonces Lilian se topa con su hijo ahí, y Lilian está defendiendo la casa del frente, y el chaval lo que llega a reforzar sin saber que ahí está su mamá. Porque además él se había ido al trabajo para hacer para defenderla frente a los golpistas. Entonces la mamá, en lugar de regañarle, dice: usted siga, denle, vaya, pelee, acuérdese de sus hijos, de sus 2 tíos. Ese mismo día es que le quiebran los dientes. Viste pues como hay un hilo conductor sandino. La lucha contra la dictadura, la defensa de la revolución de los 80, la defensa de la revolución contra el golpe. Y aquí, como aquella frase de Luis Alfonso, ¿no? Dichoso el vientre que parió un hijo sandinista. Esa es Lilian, esa es la historia de la familia Rivera Herrera. Los nietos, a ver, sí, los nietos de Clara Rosa y los bisnietos de Clara Rosa. Digo, de esta taraneta, Hernando Burro, no, son los nietos de Clara Rosa y los bisnietos. Digo esto es muy importante porque es el hilo, la continuidad de la lucha del pueblo de Nicaragua, ¿no? Vos has oído hablar que Lilian está reclamando algún puesto ahí en el partido porque mira, yo hice esto y porque mi abuela tal con. ¿Has oído algo así? ¿Verdad que no? ¿O has oído que algunos de los otros hermanos andan reclamando? Mira, ¿verdad que no? En silencio ha tenido que ser. Lo que pasa es que uno arranca las historias, pues. Y quiero saludar a toda la familia, a Lent, a Lilian, a toda la familia, a todos los hermanos Rivera Herrera, y decirles que muchas gracias. Estamos agradecidos por lo que han hecho por Nicaragua, por nosotros, por la revolución. Cuando regresemos vamos a hablar de la masacre de Giluá, pero en particular de un compañero que ha permanecido prácticamente sin ninguna relevancia pública, pese a que tiene tantos méritos como cualquier otro compañero caído en la lucha contra Somoza. Cuando regresemos, son las 7:07. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:11, y después de hablar de este compañero, vamos a hablar de Nueva Guinea. Una gesta, una epopeya, un sacrificio enorme que hicieron 100 compañeros. Oíste bien la cifra,
100 compañeros sacrificaron su vida en la fase final de la insurrección para que vos y yo tuviéramos libertad. De eso vamos a hablar en un momento. Pero primero quiero que contemos algo de un compañero cuyo nombre es Bayardo González Martínez. Este muchacho es uno de los asesinados en las varias masacres, porque fueron varias masacres en Giluá. O sea, fueron varias casas que catea la guardia, mata a las células del frente que ahí estaban y luego se fue a matar a otros sandinistas allá por el puente detrás de Giluá. O sea, fueron varias. Ahí fueron asesinados Cristian Pérez Leiva, Omar Hassan Morales, Bayardo González Martínez, del quien vamos a hablar, Ricardo Orue, Alfonso González Paso, que era hijo de la Julia González, ¿verdad? ¿Te acordás? Bertilda Morales, Francisco Jarquín, Miguel Gutiérrez, Sandra Delgado, Constantino Chamorro Mejía, que tenía 11 años, el hijo del jardinero, y Juan Bosco Chamorro, era el hijo de Alfonso, no me acuerdo. Todos asesinados allí en Bosques de Giluá, ¿verdad? ¿Cuál es la historia de Bayardo? ¿Y por qué la queremos contar? Humberto González, su hermano, publicó el 12 de mayo algo, y tiene toda la razón del mundo. Dice Humberto: a 44 años de la masacre en Reparto Giluá, ahí fue asesinado mi hermano Bayardo José González Martínez, de seudónimo Benjamín. Él había pertenecido al cuerpo de comunicación de la Guardia, de la cual desertó y fue quien ejecutó la acción guerrillera conocida como Operativo Selín Chible, que consistió en sabotear las comunicaciones de la Guardia en las nubes, vamos a hablar de eso, en el municipio del Crucero. Es de señalar, y aquí está el reclamo de Humberto, que a pesar de los esfuerzos realizados por nosotros, sus familiares, su cuerpo nunca fue encontrado. Lamento tanto que su heroísmo y valentía continúen en la clandestinidad. Durante años he sido el eco para su reivindicación, pero su gesta cada año sigue en anonimato. Y es que fue heroico lo que hizo este chavalo. Ya van a oír. Este cipote nació el 17 de mayo de 1954. O sea que cuando lo matan tenía 25 años. O sea, iba a cumplirlo. 17 de mayo. Y lo matan el 12. Su papá, Octavio González Rivera, ya murió el 3 de septiembre de 1994. Su mamá, Andrea Martínez Pineda, que murió cuando él estaba cipote todavía, el 21 de octubre de 1977, murió de cáncer. Bayardo era el tercero de 6 hermanos de padre y madre, y otros 6 hermanos por parte de padre. O sea, don Octavio tuvo 12 hijos. A inicios de 1977, Bayardo se mete a la Guardia, a la Escuela de Comunicaciones de la Guardia. Y ese era, en aquel tiempo, para el chavalero, sobre todo los chavalos pobres, pues, era una oportunidad de estudiar gratis. Y estudiar una buena carrera, porque era telecomunicaciones de aquella época, ¿verdad? Entonces el chavalo se mete a la Cimitel, creo que era así, Cimitel, a la Escuela de la Guardia de Telecomunicaciones, y lo mandan a la Escuela de las Américas, a Panamá, a entrenarlo. Claro. Alto vuelo, hermano. Lo mandan a la Escuela de las Américas. Ahí estuvo, regresa, y cuando regresa en el 78, la Guardia lo nombra jefe de la unidad de redes y telecomunicaciones de la Guardia a nivel nacional. O sea, el chavalo se había desarrollado bien. Pongan cuidado. Cuando estaba de jefe de la unidad, él conoce a un hermano por parte de padre, un hermano por parte de padre, Uriel González, que ya murió, que andaba colaborando con la guerrilla, pero allá en la montaña con la Pablo Úbeda. Él
le presenta a Omar Hassán y a Pablo y a Cristian Pérez. Entonces estos dos, Omar y Cristian, lo seducen, lo reclutan. Y él dice que sí, siendo el jefe de comunicaciones de la Guardia. Y les dice que sí. Les pone una condición nada más. Él, después que muere su mamá, él se hizo cargo de sus hermanos. Por eso es la principal motivación que él se mete a la Guardia, porque no tenía cómo mantener a los hermanos. Entonces le pone una condición, que a su hermana menor, que se llama Indiana González Martínez, se la saquen del país, que la salven. Que no quede expuesta a las represalias de la Guardia. Y así fue. Sacaron a la chavala, la llevaron a Costa Rica. Pero la chavala puesta en Costa Rica se metió al frente también. ¿Ah? El caso es que a Bayardo le dan la tarea, nada más y nada menos, como ya venía la ofensiva final, le dicen de que vaya y destruya el centro de comunicaciones de la Guardia, que quedaba en el crucero. Y como él era el jefe, y lo hizo. Y la Guardia quedó incomunicada a nivel nacional. Les costó, lo rehabilitaron, pero les costó. Y eso fue un golpe salvaje que lo daba Bayardo. De verdad que heroico lo que hizo este chaval. 25 años. Entonces, claro, después que lo hace, le dice el frente, no, hermano, y salite de ahí, vas clandestino. Y lo meten en Giluá, donde estaban Cristian, Omar Hassán y el resto de los compañeros. ¿Ya? Y ahí lo encuentra la Guardia. Todos sus hermanos se metieron, no todos, la mayoría de sus hermanos se metieron al frente, incluyendo a la chavala que él la saca de aquí para que no se ande metiendo en problemas, y allá terminó en el Frente Sur. Indiana González Martínez, conocida como Indiana Martínez. Y ¿cómo supieron de la muerte de Bayardo? Le informan al Papa aquí, a don Humberto, ¿cómo es? Sí, a don Octavio, le informan ahí en Jinotega que el hijo está aquí, está muerto ahí en la morgue, que lo vaya a sacar. Pero don Octavio tuvo miedo de la represalia. Entonces al muchacho lo entierran en una fosa común. Nunca pudieron determinar en cuál de las fosas comunes, nunca pudieron recuperar sus restos. En una fosa común en el cementerio. Y a la chavala le comenta el comandante Tirado López, le dice a la cipota indiana, que el seudónimo era Jenny, le dice, mira, tu hermano cayó de esta manera. También se integraron al frente Milton, que le decían Carlos Norte. Este chavalo era oficial operativo de la seguridad del estado ahí en Huihuilí, y ahí murió en el 85, el 7 de abril. Y aquí les voy a sorprender con algo. También murió otro compañero. La historia de él la vamos a contar hasta el miércoles, no hay tiempo. Y es una historia bonita en el sentido interesante, pues. Dolorosa, pues, pero interesante. Omar Zelaya González, que era chaval de la Juventud Sandinista, cipotito. Ahí lo vamos a contar. Y otro sobrino de Bayardo González, de Benjamín. Ahí en quién era, Roberto González, el chavalo que matan en el Banco Central en la lucha por el 6%. Ese chavalo era sobrino de Bayardo González, de Benjamín, el que hace el operativo en el crucero, que lo matan en Giluá. Acuérdense que a Roberto González, al chino, lo mataron el 20 de abril de 1999. Ya habían matado a
a Jerónimo Urbina y a Porfirio Ramos. A ellos los mataron el 13 de diciembre. Los mata la policía de Fernando Caldera. Fernando Alessio Caldera Smitia. No sé, jamás olvidaremos eso. Ahí anda, al servicio de los banqueros. Bueno, esa es la historia de Bayardo González. Bayardo José González Martínez, de seudónimo Benjamín, es un héroe, sin duda alguna. Requiere valentía insuperable, hermano, hacer eso. Vos estás en la guardia y le vas a poner a tu centro de trabajo dinamita, quién sabe qué fue lo que le puso, no sé si lo incendió, no lo sé. Los detalles no me los sé. Pero es la guardia, o sea, vos le trabajas a la guardia. Y todo el mundo va a saber que vos fuiste porque vos llegás al lugar y hay vigilancia. Y los vigilantes saben que vos sos el jefe de eso. O sea, es mentira que no van a saber quién es él. Y lo hace. No teniendo ninguna formación ideológica ni nada. Instinto de clase, hermano, instinto de clase. Son de los héroes que hay que recuperar, hermano. Y no hay que olvidarlos, no hay que olvidarlo. De verdad que sí. Benjamín, Bayardo José González y Roberto que quería estudiar Derecho. Roberto queda huérfano y lo adoptó doña Mabel Chamorro, que ya era madre de un héroe. Y le matan a Roberto también. Terrible, hermano. Bueno, quería estudiar Derecho. La historia de Omar Zelaya se las contamos el miércoles. Que él muere en la matanza del Plátano. Es una matanza que también hemos olvidado. Fíjate que, mira, todos los días me pasa esto. Voy encontrando matanzas, pero por todos lados, hermano. Que están perdidas en la historia. ¿Cómo hacemos para recuperarlo? Y no encuentro los nombres. Encuentro los eventos, las cantidades, la fecha, pero no los nombres. Me cuesta, y ahí voy buscando, pero es una cantidad tan grande de muertos que ha dado este pueblo por su libertad, hermano. Bueno, hablemos de Nueva Guinea. Nueva Guinea es otra de las historias del Frente Sandinista que tampoco la hemos sabido ubicar en el lugar correcto, en su dimensión correcta. Daniel dijo alguna vez: en San Carlos, Nueva Guinea, Río San Juan, donde el camino, la trocha, la carretera no eran más que un mal pensamiento para los campesinos, la columna Jacinto Hernández marcó el rumbo abriendo paso a la esperanza. Hace tiempo dijo eso Daniel. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a contarlo. No vamos a leerlo, lo vamos a contar. Fíjense, viene la ofensiva final, ya han definido las fechas. Ya, esto también es importante. Vamos a hablar de eso también el miércoles. Solo lo voy a enunciar. Fíjense, entre el asalto al Palacio Nacional, 22 de agosto, y el 19 de julio, el Frente Sandinista sufre derrotas durísimas, derrotas militares durísimas. La propia insurrección de septiembre de 78 es una derrota militar, es una victoria política, pero es una derrota militar. Cae Gaspar García, que fue un golpe enorme allá en el Frente Sur, en Cárdenas. Después matan a todo el Estado Mayor del Frente Occidental, a todo. Cuadro de una enorme experiencia y trayectoria. Matan a Pomares, a Germán Pomares Ordóñez. Luego
destrozan a la columna Jacinto Hernández. Luego, el frente se tiene que retirar, replegar de Managua. Tiene que abandonar Managua. Se convierte después en una victoria política y militar, pero en aquel momento es una derrota y así se percibe. Y de todos esos golpes el frente salió avante. ¿Cómo lo hizo? De eso vamos a hablar el miércoles. Pero yo quiero que hablemos de Nueva Guinea. Entonces, parte de la estrategia del frente resulta que Pomare va a caer sobre Jinotega y el norte. El Zorro va saliendo de Estelí. Que, el Zorro no es que él inventó la insurrección de Estelí, la segunda, no. El Zorro se vio obligado porque es que había una efervescencia enorme, sobre todo después del bombardeo de la Guardia de la ciudad, que destroza la ciudad en el 78, y la chavalada, los estelianos están enfurecidos con la Guardia y andaban ardidos que querían de una vez por todas derrotarlos, sacarlos de la ciudad. Entonces, no fue que el Zorro inventó esa insurrección, él no tuvo más remedio que ponerse al frente porque la gente estaba desbordada. Esto es importante, una aclaración histórica importante. Pero ya el Zorro se tiene que retirar, claro. Cuando se retiró el Zorro, ponerle que llegaron 100, se retiraron como 2000, y es literal, porque toda la juventud esteliana se fue, incluso se fue familias enteras, se fue con el Zorro, con las distintas columnas, y se van a distintas zonas aledañas a la ciudad de Estelí, pero efectivamente ellos se tienen que ir, y el frente está buscando cómo defender al Zorro. ¿Ya? Entonces, además, tiene el Frente Sur ya desatado. ¿Me entendés? Entonces, deciden organizar una columna que entre por el lado de Nueva Guinea para quitarle presión al resto de los frentes y distraer a la Guardia. Ese es el objetivo. Entonces, a finales de abril, a mediados de abril más bien, terminando la insurrección, la segunda insurrección de Estelí, del 12 de abril, se formó la columna, la Jacinto Hernández. Son alrededor de 130, 127 compañeros. Todos habían sido ya entrenados en el Frente Sur, porque eran parte del Frente Sur. Entonces ahí deciden, una decisión de estrategia militar, deciden meterlos a Nueva Guinea. Y los mandan con un compañero, Adolfo García Barberena, que viene del Partido Socialista. Era un hombre mayor. Adolfo García había estado trabajando en la zona del Rama y de Nueva Guinea. O sea, él era el único que conocía la zona. Dicho sea de paso, ahí estuvo. Ojalá, ¿quién? Ese dato. Ahí estuvo trabajando el Partido Socialista antes, haciendo trabajo ahí. Ahí estuvo también ¿cómo es que se llama? Adriancito, ahí estuvo. Allí en el Rama. Bueno, en el Rama, sino en Nueva Guinea. Entonces, como Adolfo García por lo menos había estado en la zona, él lo incorporan al Estado Mayor, pero el jefe es Iván Montenegro. Entonces el Estado Mayor era Iván Montenegro, Óscar Benavides y Adolfo García, ¿verdad? Que repito, era el hombre de mayor edad. Iván Montenegro era Ernesto, Óscar Benavides era Lanuza, Esteliano, era Rosendo, y Adolfo García era el comandante Domingo. Bueno, pues no me adelanto. Entonces, el 13 de abril, la columna cruza el río San Juan en un lugar conocido como el Bambú. Esto me lo cuenta uno de los sobrevivientes de la Jacinto Hernández, el compañero Gerardo Álvarez Chamorro. Dice Gerardo que cruzan por el Bambú el 13 de abril. Eso queda en la reserva Indio Maí. ¿No? Son 127 los que van. ¿Estamos claros? El 1 de mayo, o sea, estábamos hablando 3 días después, no, a ver, un par de semanas después ya entran a la zona de Nueva Guinea. Recuerden, 127, 130 compañeros armados, todos van armados. Es muy poco probable que los logres esconder.
Tienes que ir sigiloso, y además eso es selva. En aquella época era mucho más selva que ahora. Tienen que ir buscando comida, lo van a ver campesinos, o sea, es imposible ocultarlo, ¿verdad? Y entonces, bueno, van a la zona. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio cuenta la guardia? Como siempre, la traición. Un maldito al que le decían Chico Garán. Este Chico Garán hizo sus otras atrocidades allí en el Frente Sur. Ya hemos contado aquí. Se robó incluso la foto. Y cada vez que él estaba en determinadas trincheras se moría algún compañero porque él le avisaba a la guardia. Entonces este Chico Garán se va en la columna. Entonces él deserta y se va al comando de la guardia en Nueva Guinea. Y además se roba los reales, porque la columna va a reales para ir comprando comida. Se roba los reales, 39,000 córdobas, y se va al cuartel de la guardia, donde el coronel Pavón, y le cuenta lo que están haciendo y dónde están. Pavón le avisa a la guardia en Managua, le avisan a Somoza, Somoza ordena desplegar la artillería. Somoza cree que son como 1,000, porque eso es lo que le dice Chico Garán a Pavón, exagerando. Y entonces Somoza dice, aquí lo voy a quebrar a esto. Entonces Somoza, que había mandado los refuerzos a Estelí, le ordena a todos esos refuerzos que vayan para Nueva Guinea, además mandar la aviación. Como 2,000 hombres mandó Somoza de sus mejores tropas a la zona de Nueva Guinea. Recuerden, en esa época, estamos hablando que no había esa carretera linda que hizo Daniel, no, hermanos, eso era una trocha espantosa. Vos tardabas 24 horas en ir a San Carlos Managua, por lo menos en época de lluvia, por los pegaderos, ¿verdad? Eso era horrible, hermano. Uf. Mejor ni acordarse de esos tiempos, porque, ¿verdad? Entonces, en esos tiempos, eso es trocha. Entonces ahí se va la guardia, jeep, becat, tanqueta, de todo le metieron. Porque la gran invasión, así Somoza la denunció incluso. Y todo el chavalero, ahí entre esos guerrilleros van panameños, alemanes, costarricenses, mexicanos, hondureños y muchos nicas. La mayoría son nicas, obviamente. En esa columna, la Jacinto Hernández, ¿verdad? Entonces, el desertor es la clave, el traidor. Me pregunto si quedó vivo ese hombre. ¿No? El primer combate es en el Verdún. Después hay otros combates en Los Ángeles, en Santa Rosa, en Nuevo León, en Naciones Unidas, en La Chancha, en la Hacienda Torobayo. De eso vamos a hablar en un ratito más. ¿No? Entonces está la EI, está la aviación. Yo imagino que hay movilización, hermano, que no es jugando. ¿Verdad? Somoza decía, bueno, incluso en un momento voy a decir, no, y no fue Somoza, yo me acuerdo que creo que fue Aquiles Aranda el que dijo que eran 5,000 mercenarios cubanos invadieron Nicaragua. Me acuerdo, creo que 5,000 o 3,000, no me acuerdo. Por ahí anda así. Bueno, primer problema con el que se enfrenta la columna, que no es la guardia. El primer problema es el terreno. Fangoso, con un zancudero que no es jugando, ¿verdad? Sí, con dificultades para avanzar en aquella zona, con dificultades. Segundo problema, las condiciones ambientales, aquel zancudero, aquel chayulero, las culebras por donde quiera, no sé qué. Y no conocen. El que más conoce sin que sea un vaquiano es Adolfo. Pero no es que él fuera un vaquiano. ¿Sí me entienden, no? O sea, ese es un problema grave. Las condiciones de terreno no las dominan. Es una incursión guerrillera. No es sobre base social asentada en la zona, sino es una incursión guerrillera. Segundo problema, eso de la base social. Nueva Guinea se formó principalmente después de Pancasán.
Somoza inventa la reforma agraria, el famoso instituto, el IAN, ¿verdad? Con Kennedy, con aquella famosa alianza francesa y demás. Entonces, deciden hacer plan de reforma agraria. Vean a ver qué es. Y realmente lo que era la conquista de tierras vírgenes. Era avanzar en la frontera agrícola. Y había que hacer, alguien lo tenía que ir a hacer. Entonces él dice que le va a dar fincas, creo que eran 60 manzanas por familia, y campesinos sin tierra o obreros agrícolas los sacan de aquí, de León y de Chinandega principalmente, y los llevan allá. Y después le quitaban la tierra a los grandes somocistas. ¿Me entendés? A muchos de ellos, no a todos. Pero así comenzó. Entonces era gente que estaba agradecida con Somoza porque le había dado tierra. Y llegaron a tierras vírgenes. Esa gente es hostil a los guerrilleros. O sea, ahí no había un trabajo político previo. Excepto esa incursión de Adolfo García, no había nada más. Entonces, y además, recuerden, le llaman colonias, todavía se llama así. Eran colonias dispersas en ese territorio, casas de campesinos muy distantes entre sí, en esa época. Y cuando se topaban con ellos, son campesinos proclives a Somoza. Entonces ellos mismos le avisaban, apenas podían, le decían a la guardia por dónde iban o por dónde no iban los guerrilleros. En algún caso, una señora envenenó a varios de los guerrilleros. Les dio la comida con no sé qué y les dio cagadera, calentura, iban deshidratados, iban arrastrándose los pobrecitos. Pero no es que a todos, sino que eran como 4 o 5 compañeros que deliberadamente una señora de la zona le dio la comida mezclada con garcillo. A ver, no me acuerdo con qué era. Ahí voy a encontrarlo. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Entonces, eso es el otro factor. Y el tercer factor es la masividad con que los ataca la guardia. Son 3 factores. Desconocimiento del terreno, que es un terreno inhóspito. Población hostil y masividad de la guardia. Son 130 compañeros, 127. Quiero hablar un poquito de Adolfo García, ¿verdad? Porque el profesor José Reyes Monterrey, un hombre veterano de la lucha revolucionaria, participó en la Fundación de Juventud Patriótica y demás, conoció a Carlos Fonseca, todos los grandes del frente. Él recuerda que a Adolfo le decían Garcillón porque era alto y recio. Hijo de un sindicalista que se llamaba también Adolfo García, socialista del Partido Socialista, su papá, y él, el hijo, también fue socialista. Su papá era zapatero y él también fue zapatero. El Papa y Adolfo, su hijo también, los dos formados en el marxismo-leninismo, eran marxistas, ¿verdad? Y tenían mucho respeto entre los guerrilleros, entre el chavalero que iba ahí en la columna. Incluso en los años 50 y 60, el Papa de Adolfo García hizo una experiencia guerrillera ahí mismo, ¿verdad? Y la prensa bautizó eso como como era la guerrilla de los zapateros, algo así. Bueno, entonces dice el Gato Peña, uno de los sobrevivientes, el Gato Peña, vive ahí en San Carlos, Río San Juan. El comandante Domingo era el más querido por todos los combatientes, pues era como un padre para nosotros por su forma única de acercamiento y de brindar confianza a una persona. Tenía grandes conocimientos en tácticas guerrilleras, pero se dejó llevar por Iván Montenegro, que era el jefe. Fue un hombre tan noble, y esto, espérame, voy a detener ahí porque después sigo con ese testimonio. A ver qué ocurre entonces. Cuando van la columna guerrillera,
la guardia los espera en principal lugar donde ocurrió, que lo dice el comunicado de la guardia, porque la guardia sacó un comunicado, ¿verdad? Del resultado. No revela a todos los muertos, ni tampoco revela a los propios, ¿verdad? Y dice que fue en el Paso de la Yegua. Ahí fue donde más mataron compañeros, en el Paso de la Yegua. A Adolfo García lo capturan vivo, junto con otros muchachos. ¿Ya? Entonces los comienzan a torturar, porque Adolfo, además, como era el mayor, la guardia percibe que ese es el jefe. Y entonces lo empiezan a torturar. Pero se los desafía a los guardias. Se les para. ¿Qué? Había 2 chavalos con él, presos, que los tienen arrodillados y empiezan a llorar y a implorar por su vida. Entonces García les dice, comandante Domingo, le dice: no lloren, compañero, que nosotros morimos por una causa justa, no como estos hijos de puta perros. A la guardia ahí. Y entonces los guardias, ¿cómo tomaron venganza? Le cortan los testículos vivo. Y después lo matan. ¿Ya? Eso fue allí en el Paso Yegua. Entonces ahí caen, además de que cae el comandante Domingo, que era parte del Estado Mayor de la columna, cae el jefe de la columna, Iván Montenegro, cae Óscar Benavides, que era el segundo jefe de la columna, y cae Domingo. Quiero leer una lista, es parcial, son los nombres identificados de los muertos. Recuerden, eran 127. Sobrevivieron alrededor de 40. Alrededor. Estás hablando de 130, 90 muertos. 90. O sea, se dice rápido. Solo imagínate si eso pasara hoy. Entonces, hay como 60 y pico identificados. Voy a leer los nombres de los que tenemos identificados. Tanto la lista oficial, porque es recopilado del frente, como otros nombres que nosotros hemos recopilado sobre la base de otros testimonios. Yelba María Antunes, Verónica, esta muchacha era de Ocotal, y la hija de la Rosario Antunes, ella murió de la Rosario. Yelba María Antunes, perdón. Marta Guadalupe Cruz Conrado, Susana. Después les cuento un perfil biográfico de Susana y les voy a contar cómo la mataron. Francisco Fran Sirias Tenorio, conocido como Miguel o el Mono. José Noel Navas Ríos, bienvenido. Jorge Elías López Cruz, el Chino Han. Luis Morales, amigo de Adolfo, también de oficio zapatero. El médico Luis Felipe Moncada. Manuel Mairena, Juancito. Neri Urtecho Espinosa. Sergio Ramírez Martínez. Felipe Peña Joya, conocido como Luca, y era poeta. Este muchacho había sido capturado en octubre en el asalto al cuartel de San Carlos. Lo pusieron en libertad como a las 2 semanas. Lo pusieron en libertad con el asalto al palacio. Fueron de los últimos que ingresaron a la lista. Y apenas salió, se incorporó al Frente Sur. ¿Verdad? Felipe Peña Joya, conocido como Luca. Otilio Argüello. El panameño José Elías Ortiz.
El hondureño Carlos Gálvez, este era sociólogo y profesor universitario, hijo de un antiguo político liberal que era colaborador del Frente, ahí en Honduras, Carlos Gálvez. Los costarricenses Braulio Mejía, seudónimo Rubén, y Enrique Cepeda, seudónimo Rafael. Los panameños que los mataron en El Pajarito, los mató un francotirador de la Guardia. René Castillo Quintero, conocido como Tortuguita, y Juan de Dios Borja, Juancho. Omar Morales Camacho, Chinandega, el seudónimo. Amado Caballero, creo que este era panameño, pero no estoy seguro. Miguel Muñiz, conocido como Chicha Fresca o Chichelada. José Manuel Rodríguez, Miguel. Mario Ramón Gaitán, Denis. Helio Cuaresma, Pico le decían. Wilberto Cano, Porfirio. Este muchacho fue uno de los miembros del comando Rigoberto López Pérez, que tomó por asalto el Palacio Nacional. Ronald Ramón Paniagua, conocido como Pipián, de Masaya. Dos caribeños, Peter Ferreira Robinson e Iván Dixon Brautigan. A estos los matan en Punta Gorda cuando van saliendo después del horror de vivir eso, hermano. Ahí los mataron. Martín Valverde. Este chavalo tuvo una muerte heroica después de lo que ocurrió en Toro Bayo, que fue un espanto allí. Carlito, así era el seudónimo, lo habían herido. Entonces a él se le engusana la herida, se le pudre la herida y se sale un gusano. Entonces el chavalo, como sabe que está herido, va a hacer un atraso cuando van de retirada sus compañeros. Entonces le dice, váyanse ustedes, yo los voy a cubrir. Y así murió. Él sabía que le iban a matar y así murió. Acuérdense de ese nombre. Martín Valverde, conocido como Carlitos. José Bravo. Juan Manuel Loredo Pravia. Adolfo Vargas Rojas Marcos, que es otro Adolfo Vargas. Maritza Quesada, caída en el rótulo. Arnulfo Aguirre Barrio, Justiniano. Benito López Vega, el lento. Douglas Guerrero. Edwin Gaitán Muñoz, Edwin. Enrique Carrión, el chamaco. No, el chamaco está vivo. Sí, el chamaco está vivo. No, aquí hay un error. Enrique López Obando, Jobu. Freddy Hernández Corea. Gilberto Cepeda Alfaro, Chinozán. Gilberto Peña. Héctor Mariano Maradiaga. José Armando Díaz, Marco. José Francisco Aguirre Reyes, Tomasito. José Rodríguez Rodríguez. Manuel Rodríguez Rodríguez. Luis Trujillo Garay, Luisito. Manuel Laredo Pravia, la gata Tobías. Marvin Gaitán Nicaragua, conocido como Marco. Miguel Larga Espada, Miguelito. Miguel Torres Lazo, Moisés. Pedro Vargas González, Mustafa. Ramón Aguilar, Rangel León, Chino Negro. René Sirias Tenorio. Silvio Parrales Caldero, conocido también como Silvio. Estos son los nombres de los que tenemos como caídos. Pero no están todos. Este miércoles hay un acto allá en Nueva Guinea que lo va a encabezar la alcaldesa Claribel Castillo. Y por cierto, me leí un testimonio por ahí. Un familiar de un guardia se fue a visitar a su familiar que estaba refugiado con toda la familia en la Fuerza Aérea. ¿Estamos claros? Entonces va a visitar a su familiar. Cuando él llega al aeropuerto, a la Fuerza Aérea que queda ahí, contiguo al aeropuerto, en aquel entonces la Mercedes, hoy Augusto C. Sandino. Cuando él llega ahí, él observa, el familiar del guardia, que estaban bajando de un avión grande, un DC-6, los cadáveres de los soldados de la EBI muertos en Torobayo, Nueva Guinea. Era una cosa increíble la cantidad de cadáveres que bajaron,
más de 100. Los tiraban desde arriba como fardos viejos y caían unos sobre otros, y todos venían llenos de lodo como que los habían arrastrado. Los que estaban allí en el hangar de la Fuerza Aérea, personal civil y militar, lloraban y gemían. Yo nunca he oído decir que en esos combates solo murieron los compañeros, sino que también se hicieron un montón de bajas a la guardia. Y esto es verdad. Esto es verdad. Siempre se ha dicho la destrucción de la columna de Jacinto Hernández, pero nunca hemos recuperado, reivindicado el montón de bajas que hicieron los compañeros. Los muchachos no murieron así, pues los mataron, y hasta no, murieron peleando y mataron. Eso no fue para la guardia, eso no fue un paseo. Eran superiores en número, tenían a su favor a la población, a su favor el terreno, sí, pero los chavalos no iban a dar su vida así nomás, ni tampoco iban a entregarse. La prueba es que ahí no hubo un solo preso. Entonces el chavalero iba dispuesto a lo que fue, a morir por su patria y a matar por su patria. Y eso fue lo que ocurrió. ¿Cuántos guardias murieron? Nunca se supo. Pero ya ves este testimonio de que está fuera de sospecha, familiar de un guardia que llega ahí a la Fuerza Aérea y ve el DC-6 que está bajando un montón de cadáveres y los tiraban como fardos uno sobre otro. Sí. O sea, digo, hay cosas que tenemos que recuperar. ¿Quiénes sobrevivieron? El comandante, el coronel Emmet Lanza Almerón, que fue de los últimos en salir de Nueva Guinea. Grande Emmet, siempre. Emmet que estuvo preso. Se nos ha olvidado eso, ¿verdad? Emmet que estuvo en la guerrilla. Emmet que estuvo ahí en la Jacinto Hernández. Y que fue de los últimos en salir. Te repito, ahí no llegaron a pasear. Y no llegaron, ay, pues los zancudos me comieron. No, me están comiendo los zancudos, pero voy a ir a pelear. Eso fue la actitud de los chavalos. Y los traicionan, los rodean, los atrapan, los encasillan, los encapsulan. Sí, pero no murieron, no se rindieron, ninguno se rindió, hermano. Los agarraron, pum, como a Domingo y a los dos chavalos. Cuando ya estaban haciendo, pero es que te rendían, ¿no? Murieron peleando. Esto es importante, ¿eh? ¿Quiénes sobrevivieron? Repito, entonces, Emmet Lanza Almerón, el comandante y coronel. José Abraham Rojas Moreno, conocido como el Zorro. Marlon Moreira Guillén, Yodo. Gerardo Álvarez Chamorro, Mauricio. Edwin Manuel Mairena, Rufino. Álvaro Román Aguilar, Garañón. Bayardo Obregón, que es de Masaya. Guillermo Tejada, conocido como René. Este es hermano de David y René Tejada, pero hermano de padre. Guillermo Tejada. Va a estar también en ese acto junto con Gerardo y va a estar también Emilio, ¿verdad? Emilio Mena. Manuel Mairena de Somoto, Emilio Mena, Chacalote, el famoso Chacalote de Granada, que también estuvo en el comando de Rigoberto López Pérez, que toma por asalto el Palacio. Chacalote va a estar allí. Carlos Bello Solís, Casamoscas, de Riva. Manuel Mairena, no, ya lo leí. Sigo, a ver. Manuel Antonio Chavarría, el Chino. Enrique Carrión, el Chamaco. Porfirio Jalimán, quién sabe, Hugo. Aida Alemán, Josie. Ella vive en Toronto, de la Brigada Victoriano Lorenzo. La única mujer que sobrevivió. Aida Alemán, Josie. Vive en Toronto, pero siempre defendiendo la revolución. Manuel Antonio Chavarría, el Chino. Luis Gómez López, el Venado, de Masaya. Francisco José García Miranda, el Pollo, de Masaya. Y hay varios que sobrevivieron a lo de la Jacinto Hernández, pero que ya han fallecido en distintas circunstancias. Por ejemplo, Mario Arcia, Johnny.
Pedro Pablo Meneses, el Nafre. Arnulfo Aguirre Barrio, Justiniano. Olson Pelón o Pelo, no sé, conocido como el Yankee. Este muchacho se entró al ejército y como oficial del ejército murió en combate en 1982 contra Arde, en esa zona, en Nueva Guinea, lo que es, ¿verdad? Ahí mismo murió. Miguel Reyes, conocido como Tijuana, lo mató su suegro. Julio Mejía, Chacalote II, él adoptó el nombre de Chacalote II en homenaje a Emilio Mena. Entonces él es el Chacalote II, murió de diabetes. Manuel Morales Mario, fue de los que participó en el comando que asalta el cuartel de Masaya y fue de las tropas Pablo Úbeda, murió en un accidente acuático. José Ramón Blandón Sánchez, de San Ramón, cayó en un avión en Guaguasán. Y hay otros compañeros que solo se recuerdan sus nombres: el Secre, Razococo, Bill el norteamericano, un alemán conocido como Lobo. Dicen que está en Alemania, me dijo Gerardo. Coclé, Cobra, Varguita, Camarón. Pero no están todos los nombres de los caídos. Fíjense, vamos a tomarnos un tiempo, le vamos a robar a Omar unos 10 minutos, porque quiero que contemos esto. Porque hubo una operación que se hizo después del triunfo para recuperar los cadáveres. Ahí estuvieron dos compañeros, solo tengo sus nombres, no sus apellidos, que se llaman Marcelo y Álvaro. Y esto lo escribió alguien que se llama Ronald Gil Álvarez, que vive en Nueva Guinea. Es un jubilado, tiene un blog que se llama Blog Sueños del Caribe. Y lo publicó el 3 de enero de 2012. Son dos testimonios que él los escribe. Entonces están en primera persona, ¿verdad? Pero no es él el que habla, sino van hablando Marcelo y Álvaro, sobre todo Marcelo. Esa noche, la noche que fueron a rescatar los cadáveres, se nos vino encima un temporal con relámpagos y truenos. Llegamos a las 6 de la tarde, luego de recorrer 15 días, valles y montañas en los alrededores de Torobayo. La misión encomendada fue recuperar los cuerpos masacrados por la Guardia Nacional de los compañeros miembros de la columna guerrillera Jacinto Hernández, dijo Marcelo con tono nervioso, quitándose la gorra azul y acomodándosela nuevamente para cubrir el cabello ralo de su cráneo emblanquecido. El grupo de rescate estaba formado por 15 compañeros excombatientes contra la Guardia en la lucha guerrillera, miembros del recién formado Ejército Popular Sandinista, que llegaron a Nueva Guinea provenientes de distintos lugares del país. A muchos los enterraron en el Paso de las Yeguas y en otros lugares donde fueron asesinados, contó Marcelo aspirando un largo sorbo de río. No todos murieron en esa zona, dijo Álvaro. Es cierto, respondió Marcelo, otros cayeron en Punta Gorda. Al regresar nos acomodaron en el ex cuartel de la Guardia de la EBI, ubicado en el lado sureste de la pista de aterrizaje. Era una casa de madera y tambo con un inmenso corredor al que llamaban Casa Blanca. Luego de acomodar los cuerpos recuperados en una habitación, nos dieron de cenar y el jefe del grupo, Enrique, procedió a hacer el rol de guardia de vigilancia. Me dormí en instantes en la covacha, me despertaron 10 minutos antes. A ver, voy a saltarme esta parte. Llegó un jefe, lo felicitó y dice: esto va a ser parte de la historia del país, de la lucha sandinista. Y al día siguiente, cuando desentierren los cuerpos, van a identificar los especialistas forenses que van a venir de Managua. Y entonces sigue el relato. Fue hace muchos años, en agosto de 1979, recién el triunfo. Me encontraba bajo la espesura del bosque con mis compañeros y 3 campesinos nos indicaban el lugar que daba muestras del enterramiento porque se notaba tierra removida, sobrante, de un color diferente. Tomé mi pala y comencé a excavar, al inicio con delicadeza, pero luego deprisa, con desesperación y el corazón latiéndome como tratando de volcarse sobre la fosa que se iba abriendo. De pronto, como a una vara de profundidad, sentí que la pala
pegó en algo diferente y comencé a remover tierra con mayor cuidado desde ese punto hacia los lados hasta llegar al nivel de profundidad que había alcanzado. Saqué tierra con la punta de la pala y vi el uniforme verde olivo. Compañero, compañero, aquí encontré uno, grité. Yo también, dice otro, aquí hay otro. Y seguido escuché a otro gritando lo mismo. Al terminar de quitar la tierra de encima, procedí a apartar la tierra de los lados. No sentí mal olor, no lo sentía, aun cuando el cuerpo estaba en estado de descomposición avanzada. Traté de sacarlo de un tirón, pero no pude. El cuerpo se desprendió en partes. Volví la mirada hacia arriba y observé a uno de los campesinos que se cubría la nariz y la boca con un pañuelo. Hasta ese momento sentí el olor de la muerte. Salí del hueco, tomé una bolsa de plástico de la mochila, un vaso de cepol y volví a bajar. No soportaba el dolor. Me unté cepol en la nariz y me cubrí con un pañuelo. Tomé el cuerpo de los pies, le quité las botas, abrí la bolsa y poco a poco lo fui metiendo por partes hasta culminar con la cabeza. Mis manos, mis piernas, todo mi cuerpo temblaban. Con toda mi fuerza, luego de amarrar la bolsa, lo levanté sacándolo a la superficie. En ese punto sacamos a 20 cadáveres. En varios enterramientos había 2 y hasta 3 cuerpos. Todos estaban completos. Luego de descansar un par de horas, iniciamos la marcha de regreso a Nueva Guinea. Los más fuertes cargaron 2 cuerpos. Yo solamente traía al que había desenterrado. Tardamos 2 días caminando hasta llegar al pueblo. Los cuerpos los identificaron y fueron trasladados a varios lugares del país, unos a Managua, otros arriba y así. El que yo rescaté se llamaba Álvaro Caballero y cuando dejé la vida militar me convertí en cooperativista. Al organizar la cooperativa junto a otros campesinos de la zona, aun cuando muchos de ellos combatieron con la Contra en los años 90, ninguno se opuso a mi moción de nombrar la cooperativa como Amado Caballero. Eso fue el rescate de parte de los cuerpos. Y ahora quiero contarles de una de las heroínas que cayó allí, de Marta Guadalupe Cruz Conrado. Y quiero contarles cómo la mataron. Por cierto, Marta Conrado se incorpora al frente el día que el frente va a tomarse Santa Teresa, que ahorita acaban de conmemorar su liberación ahorita. Qué casualidad era, también fue en mayo. Pero ella se incorpora en un ataque que está haciendo el frente en el 78. Ella era hija de un dirigente conservador, hija de Manuel Cruz, que era dirigente del Partido Conservador. Entonces, los chavalos del frente van a la casa del señor, ahí vivía Marta con su niño, tenía un niño de 2 años. Entonces, llegan a la casa a quitarle la camioneta. Entonces ella se niega y le dice, no, yo que quiero irme con ustedes. Y así se sumó al frente la chavala. Marta Guadalupe Cruz Conrado. Entonces les decía que el aniversario de la liberación de Santa Teresa fue el 13 de mayo. Ahí tenemos un par de fotos porque ahí murió, y quiero recordar a este compañero, Marlon Alvarado Lanza. Tenía 18 años cuando cayó el 13 de mayo del 79 y su mamá estaba allí cuando develaron la estela de Marlon Alvarado Lanza. Fue el aniversario de la liberación de Santa Teresa. Bueno, entonces, esta muchacha, Marta, que era una mujer grande, fuerte, ¿verdad? Mamá de un chavalito, repito, de 2 años. Nació el 12 de diciembre de 1954. Estudió primaria en el Colegio María Auxiliadora, por lo tanto ya tenía 25 años. A ver. Sí, 25 años cuando... Sí, 25 años cuando cae allá en Nueva Guinea. Estudia primaria en el María Auxiliadora, luego estudió secretariado comercial en la Escuela de Comercio Teresa Serrano de Rodríguez.
Sus amigos la recuerdan como una persona alegre a la que le gustaba echarse sus tragos, disfrutar de la vida. Después de lo que pasó en Santa Teresa y en Jinotepe, ella tenía al niño, se tuvo que asilar en la Embajada de México. Pero no se asila con el niño, se asila sola, se va a México. Después de eso, se asila a su mamá con el niño, ahí en la Embajada de México, porque la persecución de la Guardia no respetaba edades ni orígenes, ¿verdad? Bueno, entonces, el caso es esto, pues. Se va a México, en México se recupera el contacto con el frente la manda a Costa Rica, en Costa Rica se mete al Frente Sur, ahí se entrena, ¿verdad? Y luego la escogen para ir en la columna Jacinto Hernández, ¿verdad? Entonces, en esa emboscada de la hacienda Caballo Bayo, que no es Paso de la Yegua, en Paso de la Yegua es donde más compañeros mueren, pero en la Caballo Bayo, ahí murieron también bastantes muchachos. Entonces ahí a ella la capturan viva y le hicieron las peores atrocidades que te puedas imaginar. Imagínate que hay compañeros que conocieron de estas cosas y que no pueden repetir lo que le hicieron a la muchacha. Lo resumimos en esto, pues además de la golpiza y bueno, además que la violaron un montón de guardias, le cortaron los genitales, le cortaron los pechos y la fueron cortando de a poquito viva hasta que la muchacha se murió. Así murió Marta Guadalupe Cruz Conrado. El niño de ella había nacido en febrero del 77, ya lo tuvo que dejar de 1 año. Y su mamá se lo lleva, o sea, Sila se lo lleva. Y entonces cuando ya se supo la muerte de la Marta Guadalupe, entonces en la Embajada de México también estaba, cuando se asiló la mamá de Marta Cruz Conrado, cuando se asila ella con el niño, ahí estaba también una compañera de apellido Astorga, Lidia Astorga, hermana de la Nora. Entonces ella se encariñó con el niño y cuando supo que la mamá la había muerto, lo adoptó. Lo triste fue que el chavalo no sabe nada de su madre biológica, pero bueno, ya es un hombre profesional, ya no es ningún chavalo, pues tiene como 47, 48 años, vive en España, es filólogo, el literato, mira, ya hizo su vida, pues. Bueno, así murió Marta Guadalupe Cruz Conrado, Susana o Susi, una heroína, hermano. Dejó a su hijo, dejó a su familia y se fue a luchar por la patria. No tenía ninguna necesidad personal, vivía bien, su padre y su madre vivían cómodamente. Ahí en Santa Teresa todo el mundo los conocía, pero ella velaba por el pueblo, no por ella. Y por eso se sumó al frente e hizo toda esa peripecia que le contó y soportó esa barbaridad, esas atrocidades. Cuando les digan que la Guardia era buena gente, acuérdense de Susana, de Susi, de la Marta Conrado, porque así se le conoce más, pero realmente Marta Cruz Conrado. Acuérdense de ella, acuérdense de lo que le hizo la Guardia, acuérdense de Yuri Ordóñez. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree,
al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.